Hola, hola, mi amigo de YouTube que siempre está interesado en conocer acerca de data, analítica, datos, ciencia de datos, business intelligence, Power BI y demás. Bueno, estás en el lugar indicado, por supuesto, ¿no? Mira que te voy a comentar hoy acerca de algo bien interesante, ¿no? Data analítica o analítica avanzada, pero en la práctica, llevado a la práctica. Nada de teoría. Nosotros sabemos y a este esquema nos lo conocemos de memoria, todos los que trabajamos con datos, ¿no? En que en el business intelligence, en el análisis de datos, en la ciencia de datos, hay una generación de datos a partir de los sistemas con los que cuenta la empresa, ERP, CRM, redes sociales, internet y demás. Y que esos datos son almacenados en bases de datos, ¿no? Normalmente se utiliza Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB y entre muchas otras, ¿no? Y que esto a través de un proceso ETL nosotros podemos extraer esa información, aplicarle métodos, técnicas de minería de datos, por ejemplo, o de ciencia de datos, de machine learning, inteligencia artificial, para extraer nueva información de ahí, extraer valor de esos datos, ¿no? Entonces en ese punto se utiliza R, se utiliza Python, se utilizan, no sé, herramientas que tienen algún motor de modelamiento de datos, de procesamiento de datos, como ClickSense, como Tableau, como el Power Query dentro del Power BI y demás. Y luego, con eso ya procesado, con esa información obtenida, desarrollamos un informe para presentárselo de una forma visualmente agradable a ese usuario final, ¿no? Para que tenga una buena experiencia. Eso es sumamente importante. Entonces, en esta oportunidad lo que voy a hacer es mostrarte esto, pero en la práctica, ¿no? Porque nosotros creamos un informe para entregarlo a la empresa en el que a partir de 31.465 transacciones que tienen una variedad de productos de 266 en esa empresa y que tiene 8,7 productos en promedio por transacción, ¿no? Le aplicamos el algoritmo a priori, una de los métodos de minería de datos para reglas de asociación, que lo que busca es encontrar patrones de compra para los clientes, patrones de compra que han dejado, ¿no? Combinaciones de productos, y esto es muy útil para que las empresas puedan entender, armar pack, tripack de oferta, arreglar el layout y demás, ¿no? Entonces, luego de un procesamiento interesante, nosotros podemos decirle a la empresa la combinación de productos. Cuando se da un producto, digamos el antecedente, cuando se da la venta de un producto, se da una venta de un segundo producto o un consecuente, ¿no? Y entonces tenemos una cantidad de métricas interesantes que le podemos dar a la empresa y explicársela. Por ejemplo, el soporte. Entonces nosotros podemos saber que esta combinación de productos se dio en el 5% de las transacciones, ¿no? Que dependiendo de algunos parámetros que les pasemos al algoritmo a priori, pudiéramos encontrar más o menos asociaciones de productos, ¿no? Podemos ver cuál es la frecuencia con la que se da en el total de transacciones, se da este como antecedente, con cuánta frecuencia se da este como consecuente, ¿no? Miren aquí, 15% de transacciones. Hay otros indicadores como confianza, por ejemplo, vamos a ordenarlo aquí de mayor a menor, en donde vemos que estos dos productos se presentan en el 5% de las transacciones, ¿no? Este como antecedente, este como consecuente. El consecuente tiene un 83, casi 84% de probabilidad de darse, ya que se da el antecedente. Miren que es bien interesante. Y el leaf tiene que ver con la relación o la aleatoriedad que hay entre esa combinación, ¿no? Mientras mayor sea el leaf, menos aleatorio es que se dé, sino que existe una relación fuerte de verdad. Cuando se vende uno, se vende el otro. Son cosas bien interesantes para una empresa, para el marketing, para analizar un marketing más estratégico, ¿no? Para armar el layout, para armar muchas, ayudar a la venta, impulsar a la venta, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? Te estarán preguntando, pero sí, Pedro, está bien esto, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, te voy a mostrar algo. Vamos a partir de nuestra base de datos. Imaginémonos que Adventure World es nuestra empresa que tenemos acá nosotros de esa base de datos de SQL Server, que sería Adventure World, que está publicada en la documentación de Microsoft y la puedes descargar e instalar en tu SQL Server. Entonces yo la tengo instalada, aquí lo ves, Adventure World 2019, y entonces tengo una consulta para preparar una tabla simple. Miren, factura, fecha, Product ID, el nombre del producto, la cantidad vendida y el precio o el monto.
Muy bien, aquí pasamos y partimos desde la base de datos en donde están los datos. Eso está muy simple. Luego pasamos a Python y donde nosotros utilizando librerías como por ejemplo Py o DBC para conectarlo en la base de datos, utilizando Pandas, NumPy, utilizando Matplotlib, utilizando aquí MLX10, nosotros podemos aplicar todo esto. Entonces podemos correr nosotros fácilmente todo ese script, ¿no? Y empezamos a ejecutarlo para obtener esa tabla de reglas de asociación. Un algoritmo, un script bastante, digamos, que no muy largo. Y entonces él está allí obteniendo las reglas de asociación. Cuando nosotros ya desarrollamos nuestra consulta SQL y luego desarrollamos nuestro script que probamos que funciona, como estás viendo acá en pantalla, aquí nosotros tenemos la data, tenemos las reglas de asociación. Por ejemplo, si quisieras ver las reglas de asociación obtenidas, entonces ves muy parecido a lo que está allá en Power BI. Entonces dice, oye, está bien, enriquecí mis datos, encontré todo lo que comentamos al principio de los datos. ¿Y cómo se lo entrego al cliente? ¿O cómo se lo entrego a la otra área que me solicitó? No quieren un informe en Python, no quieren un PDF. O sea, ellos están más relacionados con manejo de herramientas visuales como Power BI, ¿no? Bueno, entonces nosotros fácilmente desde Power BI, ahora nos vamos vamos por acá, vamos a buscar el Power Query. Bueno, resulta que en el Power Query nosotros ejecutamos como fuente de datos para este informe ese script de Python, que ya nos dimos cuenta que ese script va a la base de datos y obtiene los resultados, la tabla, ¿no? Obtiene la tabla de datos, que es esta tabla data que vamos a ver acá, y obtiene también las reglas de asociación, ¿no? Entonces, aquí tenemos desde el mismo script, obtuvimos las reglas de asociación y desde el mismo script obtuvimos la tabla de datos para saber cuántas transacciones y demás. También eso lo puedes contar con el script, ¿no? de Python. Obtienes fácilmente los dos sets de datos. Y luego, ¿qué te queda? Convertir eso en información visual, ¿no? Transformarlo acá y darle a la organización analítica avanzada o información, valor extraído de los datos con las herramientas adecuadas y que se están utilizando en la ciencia de datos en la actualidad. Entonces, si te das cuenta, cumplimos cabalmente con este esquema. Bueno, los datos ya estaban generados y estaban almacenados en la base de datos, pero de aquí, de SQL Server, nosotros hicimos un proceso de extracción de estos datos, preparando la query SQL y luego utilizando Python para utilizar a su vez esa query SQL para traer los datos, procesarlos y obtener otro set de datos totalmente distintos que son las reglas de asociación. Y utilizamos el elemento de visualización e interacción de Power BI para poder presentar esto de una forma mucho más amigable, ¿no? Porque lo va a entender aquí la empresa, o lo ven como que lo puede ordenar, puede escoger, yo quiero ver cuál antecedente y quiero saber cuando este producto está como antecedente, qué sucede, ¿no? Entonces aquí lo puede ver fácilmente cuando está este de antecedente, se da este como consecuente y en tal y tal cada uno de los casos. Entonces ves que es bien interesante cómo en la realidad podemos aplicar analítica avanzada utilizando estas herramientas computacionales de la actualidad y no es nada allí improvisado. Resulta ser que esto nosotros podemos actualizarlo una vez al mes, una vez cada 15 días, en la frecuencia que necesite la empresa, la organización, porque nosotros vamos a estar totalmente conectados a nuestra base de datos. En este caso la tengo local, pero pudieras estar conectado ya sea en una API que extraiga los datos desde la base de datos y puedas entonces simplemente actualizar y entregar este análisis de manera actualizada, ¿no? Como te das cuenta, todo automatizado y esto es realmente analítica avanzada.
Y de aquí lo que nos queda es simplemente buscar y entregar esta información al usuario final, haciendo la publicación al servicio web y compartiéndole la URL tal vez del informe, y nosotros simplemente en el momento que requiera la actualización, actualizárselo. Como te das cuenta, se ejecutó sin problema. Y entonces ahora lo que pasamos a esa etapa de compartir esa visualización o este análisis con los usuarios correspondientes. Lo estamos llevando a nuestro servicio web. Lo busco por acá, lo selecciono y ahora simplemente lo que me queda es abrir esto para generar el enlace que me permita compartírselo al usuario final de este informe. Ahí, como lo vemos, ya lo tenemos prácticamente en la web, y lo que tenemos que hacer es generar el código de inserción en la web para que ese usuario o tú puedas interactuar con ese informe, ¿no? Te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú puedas entonces interactuar con este informe, y que ya tú sabes que ejecuta por detrás un script que a su vez ejecuta una query SQL de SQL Server, procesa eso con el algoritmo a priori, la técnica de minería de datos, y luego genera esta visualización muy atractiva para el usuario final. Ahí lo tienes. Espero que te haya gustado. Espero con esto ayudarte y generarte muchas ideas para que puedas a su vez enriquecer tus informes y destacarte como un profesional muy valioso para la organización. Recuerda darle like a este video si quieres suscribirte y me apoyas, así como también difundes el conocimiento con otros de tus amigos. Listo, mucho éxito.